Muchos que se acercan a Él. Y venía compartiendo, venía leyendo y me voy a ir al profeta Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 55, y en el versículo 6 hay una palabra clave para obtener los beneficios de Dios. ¿Cuántos quieren esos beneficios? Y dice así la palabra del Señor, aquellos que puedan ponerse en reverencia, vamos a estar leyendo la palabra. Isaías 55, 6. Y que esta palabra pueda, no solamente uno la pueda leer, porque muchas veces leemos la palabra, pero esta palabra tiene algo profundo a la cual Dios manda. Amén. Algo que tenemos que acostumbrarnos a lo que Dios nos enseña o nos habla. Porque muchas veces podemos alabarle, adorarle, concurrir a la iglesia. Amén. Llegar a los lugares y sentirnos, estamos bien porque vamos a la iglesia. Y es bueno eso. Pero lo más bueno en estos tiempos y hasta que Cristo venga, podamos decir como Dios le había enviado al profeta para que indujera o conduciera al pueblo. Dios tiene misericordia para con todo y sobre todo para con Israel. Y mire lo que le dice en el versículo 6, en el capítulo 55. Buscad a Jehová. Jehová es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Padre, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que tú nos das cada día que llevamos tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú quieres, más allá de hablarnos, sino también enseñarnos la forma a la cual tenemos que acercarnos a ti. Señor, que esta palabra pueda memorizarse en cada suelo, en cada corazón y aún en nuestras vidas, para que en estos tiempos abras nuestros ojos espirituales para poder hallarte y para poder encontrarte. Que esta palabra pueda traer una bendición sobre la congregación y sobre cada ministerio que está en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Alabado sea el Señor. Siempre que el hombre se propuso hacer algo, aleluya, ha querido buscar. Amén. Y la ciencia también ha querido buscar muchas cosas. Aleluya, ¿de dónde viene todo? Y siempre está esa interrogancia que no han encontrado lo que ellos esperaban. De dónde sale todas las cosas, la tecnología. Y mismo mi hermano, alabado sea el Señor. Dice la palabra que también la ciencia a veces piensa que
el hombre vino del mono, ¿se acuerdan? Todas esas cosas. Pero nosotros que hemos sido enseñados, hemos sido instruidos en la palabra de Dios, porque tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener abuelos cristianos, le enseñaron la forma de llegar a Dios. Amén. Hay una forma de llegar a Dios. El pueblo de Israel sabía y estaba instruido ya desde cuando salieron de Egipto. Fueron instruidos a través de líder, de profeta. Pero siempre el pueblo andaba en sus pensamientos o en sus razonamientos vagos. Y sin embargo Dios tenía y tiene misericordia por su pueblo. Y el Señor el pueblo de Israel estaba totalmente alejado o confundido, haciendo cosas que Dios estaba mirando. Y siempre venía palabra de Dios para el profeta, para que el profeta lo instruyera, le enseñara la forma, amén, de conocer a Dios. Y ahí vemos, dice que a todos los sedientos venían las aguas. Ustedes están comprando cosas que no se sacian, no se deleitan. Aleluya. Porque ellos lo que hacían, nada los llenaba. Aspiraban a cosas grandes, pero tampoco se saciaban. Y se desviaban. Y ya no buscaban a Dios. Pero la misericordia de Dios siempre está. ¿Cuántos dicen amén? Y la forma que Dios tenía que hablarle era a través de siervos, de cuál es la forma de buscar a Dios. Cuando nosotros venimos aquí, aleluya, sabemos que al venir a orar estamos buscando a Dios. Amén. ¿Sí o no? Sabemos que hay una forma de llegar al corazón a Dios. Es buscarle. Mientras Él se pueda ser hallado. Amén. Hoy estamos tiempo, el pueblo de Dios tiene el tiempo de buscar a Dios. Aún hay tiempo. Amén. Para poderlo hallar, para poderlo conocer, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios tiene, aleluya, un plan. Dios tiene cosas mejores para con el pueblo, como lo tenía para con el pueblo de Israel, a la cual estaban en cautiverio, a la cual estaban pasando, aleluya, tal vez momentos malos, o aleluya, o pensaban que estaban en buenos tiempos y estaban pasando que iban a llegar al cautiverio. Y dice la palabra del Señor que estaba el profeta allí hablando, y Dios tiene misericordia gratuita para todo. La salvación es gratis, hermano. La salvación no hay que comprarla. La salvación es un regalo de Dios para con su pueblo y para aquellos que se acercan, para aquellos que tienen sed. Amén. Y qué lindo es tener sed de Dios, qué lindo es saciarse o querer con Dios. Amén. El salmista hablaba: mi alma tiene sed de ti. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios. Amén. El alma mía. Qué lindo que nuestra alma siempre tenga esa sed de Dios, de clamar a Dios, de interceder a Dios, para que Dios haga la obra. Me gozaba, aleluya, por el hermano que decía que estaba orando. Aleluya. Por la familia, por sus hijos, por todas esas cosas, y cómo Dios mueve su mano a través de la oración. Pero hay que saber esperar ese tiempo. Y la forma es ¿cuál? De buscar a Dios.
mientras pueda ser hallado. Buscarle, Jehová está tan cercano tuyo y tan cercano mío, que a veces no nos damos cuenta. Lo pensamos que Dios está lejos cuando Dios está cerca de nosotros. Amén. Somos nosotros que muchas veces, aleluya, por diferentes motivos diferentes nos alejamos, nos abandonamos, aleluya, y perdemos esa relación, esa búsqueda por las situaciones que se nos presentan como se le presentaba al pueblo de Israel. Pero la misericordia de Dios estaba allí, alertando. Amén. Y le decía allí la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvanse ¿a quién? A Dios. Qué lindo que nosotros podamos decirle, aleluya, que la gente se vuelva a Cristo, al impío, y su pensamiento, y que se vuelvan a Dios, porque es tiempo al cual la misericordia de Dios está derramando de esa agua gratuita de la salvación para todos. Amén. Aún no se ha cortado la mano de Dios, pero Dios sigue tratando con su pueblo. ¿Sabe, mi hermano? Porque ellos andaban vagando en sus pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros andamos vagando nuestros pensamientos y pensamos que los pensamientos que tenemos son de Dios? Y esos pensamientos nos llevan a imaginarnos cosas a las cuales, aleluya, pensamos que está bien y terminamos errando. Así estaba la condición del pueblo en lo espiritual. Yo quería trabajar con ellos y le estaba dando oportunidad, porque miren lo que le dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová. O sea que ellos no estaban bien delante de Dios, pero Dios le estaba dando la oportunidad, amén, de volverse a Él, como lo estás haciendo en estos tiempos, dándole la oportunidad al pueblo, a los que no conocen al Señor, al impío, para que se vuelva a Dios. Amén. La oportunidad está. Y dice la palabra del Señor que Dios seguía hablando. Pero no solamente para aquel tiempo, sino también Dios sigue hablando la palabra de Dios para estos tiempos, para su pueblo que somos nosotros. ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿O usted no le entra pensamiento muchas veces y piensa que está bien y no son de Dios? Porque el pueblo tenía esos pensamientos y sin embargo ellos conocían los estatutos, conocían estas cosas, pero su pensamiento, a lo que ellos estaban asimilando o haciendo, no era lo correcto delante de Dios. Aleluya. Y Dios, como tenía misericordia, le tenía que hablar, tenía que enseñar, le tenía que mostrar, aleluya, o tenía que advertirle en otras cosas, como Dios nos advierte a través de la palabra. Y dice: porque Dios nuestro, cual es amplio en perdonar. Mire, está eso, mi hermano. Dios es amplio, no tiene límite para perdonar. Aún hay tiempo, pero ellos tenían que buscar a Jehová. Amén. Y cuando uno busca a Dios, lo halla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno, aleluya, busca al Señor, encuentra lo que necesitaba. El problema es que a veces nosotros no lo hallamos porque no le buscamos. Amén. Y buscar a Dios no es 5 minutos, no es 4 ni 3. Buscar a Dios es perseverar, escuchar leer su palabra, porque en la palabra de Dios también lo encontramos, porque Él quiere hablarnos, ministrarnos, enseñarnos. Amén. Voy a la iglesia, amén, pero mi corazón, ¿se acuerda del pueblo de Israel? Le alababa, le honraba. Y sin embargo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, porque ellos tenían otros pensamientos que no eran a Dios. Amén. Pensamiento de mal. Y Dios no quiere esos pensamientos para su pueblo. Y no, aleluya. Porque Dios piensa cada día en nosotros.
Porque los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo era de bien. Él murió en la cruz por todo. No murió por el pueblo solamente, no murió por aquellos que lo aceptaron, aquellos que... No, murió por todo. Amén. Por el pecado, por todo murió. Y su pensamiento era salvar. Llegar a cumplir el propósito de Dios, a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros vivamos de esa agua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra de Dios, porque Él es amplio en perdonar. A veces nosotros no sabemos perdonar y sin embargo Dios es amplio. Cometemos macanas tremendas, ¿verdad que sí? No, hermano, a todos nos pasa, no lo perdono. Lo que me hizo, no. ¿Cuántas cosas le hicimos a Dios nosotros? Y sin embargo Él está siempre para perdonarnos. Le fallamos, caemos, hacemos lo que queremos y Dios nos sigue hablando. Aún la misericordia está. Pero búsqueme. Con el pueblo estaba tratando de esa forma. Porque Él tenía, dice, mira lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aleluya. Si tú estás pensando que voy a cocinar, que voy a hacer, mañana. El pastor no termina porque en tu rato juega Peñarol. Estás pensando esas cosas, eso no son los pensamientos de Dios. Amén. Porque Él no entra en esos pensamientos, ¿sí o no? No entra en esos pensamientos. Alabado sea el Señor. Y pensamos que está bien. Pero esos no son los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Los pensamientos de Dios dicen que son buenos. Y no ha pasado todo, ¿verdad? El pueblo estaba pensando en otra cosa. Hacer otras cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios tenía. Y dice, ni vuestros caminos son mis caminos. Por eso le decía, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero terminan en final de muerte. Ahí parece que nosotros pensamos que estamos andando bien, aleluya, y es camino de muerte. Hacemos cosas sin consultar a Dios. Nos metemos en problemas sin consultar a Dios. Y queremos solucionar cosas sin la guía de Dios. Y ahí erramos. Y tenemos que orar primero a Dios, Señor, ¿cómo puedo tratar con esa situación? Ser sabio. Lo que el hermano hoy predicaba es parte de un fruto. Porque el mundo, la Biblia habla de eso, mi hermano. Que se levantarán padre contra madre, hermano contra hermana. Aleluya. Eso ya Dios lo había advertido. Alabado sea el Señor. ¿Usted se piensa que al Señor no le levantaron cuando le predicaba? A los profetas se le levantaban. Pero ellos tenían los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Ellos sabían cómo actuar. Aleluya. Ellos tomaron ese fruto que somos ¿qué? Pacificadores. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. La iglesia, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Pastor, nos cuesta, sí, nuestro pensamiento no hace que nos cueste, pero para Dios no. Tenemos que ser pacificadores. Que la gente vea algo en nosotros. Aleluya. Que ya no somos aquel que nos levantamos, aquel que entrábamos en ira, en enojo o en contienda. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios tenía algo mejor para con el pueblo. Dios quería que a través del pueblo de Israel las otras naciones vieran la gloria de Dios y se volvieran a Jehová. Aleluya. Y que el pueblo de Dios tenía que ser testimonio a otras naciones. Jesús quería mover a su pueblo para que sea testimonio, pero ellos andaban en otros pensamientos, andaban en otros caminos y no podían hacer la luz de Cristo. No podían alumbrar, pero Dios quería enseñarle. Porque Él quería algo mejor. Mire lo que dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Pero anteriormente, hace tiempo lo traje esta palabra y creo que la hermana, una la tomó y dijo, la recibió. ¿Cuántos recibieron esta palabra?
En el capítulo 5 del mismo Isaías, la gente está buscando a Dios. La gente necesita conocer que hay una iglesia que busca y que escucha la voz de Dios. Hay una iglesia que fue salvada que tomó de ese río de agua viva, y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y nos dio salvación para que podamos beber esa agua que nutre y salta para la vida eterna. En Apocalipsis 21:6 habla de eso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, venga a mí y beberá y tendrá la vida eterna. Amén. Del agua que tomamos es para producir vida, mi hermano. No muerte, sino vida. Alabado sea el Señor. Y dice, y no solamente eso, habla, dice, para buscar a Dios tenemos que inclinar nuestros oídos. ¿Cuántos han venido a buscar? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Inclinar vuestros oídos. Por eso muchas veces la palabra de Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Incline vuestros oídos y presten atención lo que le estoy enseñando. Aleluya. Y dice, aquí llamará a gente que no conociste. Aleluya. Le llamarás a gente que no conociste. Hay gente que nosotros no conocemos, sin embargo lo llamamos para que acepten al Señor. Y le hablan de Cristo. Ayer 2 vidas, aleluya, en Avioparque aceptaron al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 2 vidas entraron así. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque como aquí y allá estamos buscando al Señor. 2 almas ganamos para Cristo, aleluya. Y entraron solitas, aleluya. Imagínense si hacemos campaña y seguimos eventos. Lo que Dios puede hacer, no solamente como lo está haciendo en este lugar, lo va a hacer allá. Amén. La gente necesita, aleluya, recibir del agua de Dios. Y para recibir del agua de Dios tiene que ser enseñada, instruida, aconsejada, para ver los beneficios que Dios tiene, no solamente para el pueblo que tenía en aquel entonces, también tiene beneficios para ti, para conmigo, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el Dios a la cual nosotros le servimos. Mi alma te alaba, Dios. Y dice, inclina vuestros oídos y venid a mí. Y mire lo que dice, aleluya. Porque Dios quería que el pueblo sea testigo. ¿Cuántos son testigos de Dios? Amén. ¿Cuántos son testigos de Dios? Lo que Dios está haciendo. Estamos dando testimonio, somos testigos que Dios cambió nuestra vida, que transformó nuestro corazón, somos testigos de Dios y por eso hablamos de eso. Ahora, si no hay un cambio y no hay nada, no podemos ser testigos porque no ha producido nada. Pero cuando Dios comienza a transformar nuestra vida, somos testigos, las personas ya nos comienzan a mirar diferente. ¿Y qué le pasó? ¿Se golpeó la cabeza? Aleluya. Mi alma te alaba. ¿No le han dicho eso a ustedes? No se preocupe, aleluya. Bendito Dios. Le lavaron el cerebro. Está loco. El apóstol Pablo decía, bendita locura. Aleluya. Porque no me avergüenzo de este evangelio que es poder de Dios. Porque si nos avergonzamos aquí, que somos testigos del poder de Dios, nos avergonzamos, mira, cristiano, no, yo no soy, yo voy a la iglesia, pero no, todavía no. Mi padre y mi madre cristiana, yo a veces voy. Vamos a cantar afuera, no es para mí eso. Tiene vergüenza del amigo, del barrio. A todos nos ha pasado. A mí me da vergüenza, mi hermano, cuando venía a la iglesia. ¿A quién no le da vergüenza? A usted no le daba, ¿verdad? No. Ah, bueno, dice, no, yo no. Me da vergüenza, ¿qué van a decir la gente ahora? Pero no da vergüenza porque no conocíamos a Dios. Porque no conocíamos la misericordia de Dios. Pero un día que buscamos a Dios y lo encontramos, lo hallamos, ya la vergüenza se fue. Porque conocimos la palabra de Dios. Y empezamos a decir, Señor, yo no quiero avergonzarme de ti. Porque la Biblia nos enseña que el que se avergonzara del Padre, yo me avergonzaré.
Aquel que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré ante el Padre. Amén. Por eso tenemos que predicar la buena nueva de salvación. Hablar de este Dios tan grande y maravilloso. No tenemos que avergonzarnos que somos hijos de Dios. Amén. Nos dirán locos. Pero sabemos en quién estamos confiando. Y que hay promesa de Dios. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos que está pensando el mundo. La gente, nuestros pensamientos son puros, santos, para alabar y glorificar a Dios. Jesús le dice, porque mire, dice, correrán gente. Dice, he aquí te llamará gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Aleluya. ¿Cuánta de esa gente que no nos conocían saben que somos hijos de Dios? ¿Por causa de quién? De Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha... ¿A cuántos Dios le han honrado? ¿Cuántos se sienten honrados por Dios? ¿Cuántos se sienten honrados por Dios? Si tú te sientes honrado, mucha gente va a venir a ti. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te sientes honrado por Dios, mucha gente vendrá a ti porque dice la palabra, van a venir a ti. Gente que no conociste, van a venir a ti porque van a ver la honra de Dios sobre tu vida. Amén. Y le vas a ver la gloria, le vas a hablar porque le está hablando de esto. Dice, deje el impío su camino y vuélvese a Jehová. El inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, al cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos sabían esto? Que a veces nosotros pensamos cosas que no son de Dios. Actuamos, aleluya, cosas que no son de Dios y pensamos que está bien. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Amén. Porque mire lo que dice más anteriormente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Amén. Dijo Jehová. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de amor, de misericordia, de perdón, de favor. Amén. De gracia. Amén. De saber perdonar a aquel que se arrepiente y viene a Cristo. Porque Él es amplio en perdón. Él no toma en cuenta. Si nos arrepentimos, nos perdona, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos llena de paz, nos llena de alegría. Dios quería tratar con el pueblo de Israel porque la iba a pasar mal. Amén. Cuando vinieran personas que no conocían a Dios, que lo iban a, aleluya, a pasar mal, pero Dios le estaba dando oportunidad. Amén. El enemigo iba a entrar, la ciudad iba a ser destrozo. Cuando el enemigo entra a tu casa, entra a esa ciudad que tú le abriste, esa puerta, hace destrozo. Lo bueno es que tú sepas buscar a Dios y darle, aleluya, a Dios lo que le corresponde, aleluya, y dejar que Dios te hable. Inclina tu oído, presta atención a los ataques de las tinieblas. Cuando uno está formado en lo espiritual, sabe de dónde vienen los ataques. Y si son las cosas de Dios o no son las cosas de Dios. Amén. Si las bendiciones de Dios te alcanzan, porque dice las bendiciones de Dios no añade tristeza. A veces soy bendecido, pero la gente vive triste, amargada. No sé dónde pagar la cuenta, no sé de esta, pero mi Dios me ha bendecido, pero vive amargada. Amén. Las bendiciones de Dios, mi hermano, no produce tristeza. Amén. El enemigo sí, a veces pensamos y ahí sí, mirá, me agarré por esto, pero tengo que hacer esto. Nos metemos más. Cuanto más ganamos, más gastamos. Amén. Y gastamos más de lo inesperado. Después nos entristecemos. ¿Cómo hago esto? Y le pedimos al Señor. Aleluya. Si tú te administraste mal, aleluya, no le pidas al Señor. Dios te dio para que tú te administraras. Amén. Porque somos administradores de Dios. Dios nos quiere enseñar a ser administradores del reino. Y nuestra vida es bendecida. La Biblia habla de eso, mi hermano. Pero dice la palabra de Dios, porque esos pensamientos entran. No son pensamientos. Tal vez tú estás pensando cosas, aleluya, las cuales no son de Dios. Yo sé que aquí no está pensando nada. Están pensando en recibir la palabra de Dios. Señor, enséñame. Yo quiero
cambiar, yo quiero corregir cosas que para mí pensaban que estaban bien, pero son pensamientos de mal. Y dice la palabra del cielo, miren tan lindo Dios lo que tenía, las promesas que Dios tenía para con Israel, las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y habla de algo, de alguna metáfora, una enseñanza, pero mire lo que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, cuando llueve, no vuelve, ¿verdad que no? Mire cómo barata la naturaleza. Y la nieve que, aleluya, cae sobre la tierra, no vuelve de vuelta. Aleluya. ¿Sí o no? ¿O vuelve? No vuelve. Y dice, sino que riega toda la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Todo lo que produce las bendiciones de Dios. Amén. Todo aquel que siembra espera recibir la cosecha y esa cosecha va creciendo y eso va a traer sustento, aleluya, para aquel que cosechó. Y va a haber alegría, gozo, va a haber pan, aleluya. Todo lo que hace Dios a través de la naturaleza da ejemplo. Dios quería bendecir a su pueblo. Dios quería tratar con ellos. Dios quería demostrarles que Él es Dios poderoso, que Él puede hacer cosas maravillosas. Aleluya. Y le demuestra todas esas cosas. Pero le estaba diciendo que se vuelvan a Él. Que Él tenía cosas preciosas. Alabado sea el Señor. Y dice, así será mi palabra. ¿Cuánto van a la palabra de Dios? Así será la palabra de Dios. Mire lo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No palabra que sale de nosotros, la palabra de Dios, la que sale de nuestra boca, que es el Espíritu de Dios. No va a volver vacía. Hermano, lo que tú hablas, la palabra de Dios que tú hablas, nunca vuelve vacía si es de parte de Dios, si hay pensamiento de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Cuando usted va a un lugar, cuando usted hace una campaña, cuando usted programa algo en Dios, lo que está hablando, tal vez nadie en ese momento reciba, aleluya. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cae en diferentes suelos, en diferentes tierras y con el tiempo produce el fruto. Amén. Aleluya. Porque la palabra de Dios tiene poder. Aleluya. No he escuchado mucha gente en campaña. Mira, yo estaba en una campaña y un buen evangelista habló. Aleluya. También nadie se convirtió, pero aquel que escuchó la palabra, el que prestó oído, recibió a Cristo en su corazón. Amén. Y vino el agua de vida para él. Aleluya. Y terminó sirviendo al Señor. No vuelve vacía la palabra. Yo le estaba diciendo, mira, lo que yo estoy hablando no va a volver vacía. Voy a producir frutos. Aleluya. Y dice, si no hará, aleluya. No solamente dice la palabra, me dice, así será mi palabra, que no sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que nosotros queremos. Aleluya. Lo que yo quiero. Lo que Dios quiere para tu vida. No lo que tú quieras. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. Lo que yo quiero hacer. Aquel que me reciba la palabra. Aquel que reciba del agua. Lo que yo quiero. Aleluya. Y no solamente lo que, mire lo que Dios quiere que la palabra produzca en tu vida. Aquello que es enviada. Mire lo que dice. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. ¿Dios es bueno o no es bueno? No solamente Dios quiere hacer algo en tu vida, lo quería hacer con el pueblo, pero será prosperada. Amén. En lo que la envíe, aquel que la reciba. O sea que la palabra de Dios, ¿cuántos beneficios tiene, hermano? ¿Cuántas bendiciones tiene? A veces nosotros no nos damos cuenta. Dios le estaba hablando al pueblo de lo que Él quería producir en su pueblo. Para aquellos que la reciban, a la cual yo quiero y va a ser enviada. Dios te envió una palabra. Amén. Y nos envía una palabra siempre. Para que esa palabra haga lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos.
Y si tú permites que esa palabra haga lo que Él quiera, va a ser prosperada. Amén. Para que yo la envíe. Y siempre decimos, Señor, háblanos. Y Dios está enviando palabras. Dios está hablando. Dios está enseñando. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, tenemos que aprender a buscar a Jehová. Hoy estamos en tiempo de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Él está aquí en este lugar. ¿Lo estás encontrando? ¿Lo has hallado? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? ¿Lo has hallado o sigue buscándole? Dice la palabra del Señor que los pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son tus caminos. Los pensamientos de Dios son mucho más amplios. Los caminos de Dios son mucho más amplios. Aleluya. Pero la palabra no va a volver vacía, sino va a producir lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Dios quiere levantarte y lo va a hacer, aleluya. Aunque tú lo quieras, Él lo va a hacer. Si es producida y es enviada, Él lo va a hacer. Amén. Y no solamente va a ser, sino va a ser prosperada, aleluya. ¿Cuánto este Dios a la cual servimos es un Dios próspero? ¿Cuánto lo dicen? Amén. Dios quiere que su palabra sea prosperada en hogares, en familia, en corazón, aleluya. Porque es enviada, aleluya. Y si Él quiere mover un hogar, lo va a hacer. Si Él quiere mover una familia, Él lo va a hacer. Y si las personas reciben a Cristo en cualquier lugar por la palabra, aleluya, y Dios la envía, aleluya, Él lo va a hacer. Porque Él tiene el poder para hacerlo, aleluya. Nosotros solamente tenemos que enviarla, hablarla, creerla, recibirla. Y Dios se encarga de hacer todo. Dios comienza a prosperar un hogar, Dios comienza a prosperar una familia, aleluya, cuando la palabra es enviada y Dios quiere hacerlo, aleluya. Mi alma te alaba. Cuando la tierra recibe la palabra de Dios y es germinada, no vuelve de vuelta, sino va a producir fruto. Nosotros tenemos que seguir sembrando y Dios se encarga del resto. Dios tenía eso para el pueblo. ¿Para qué, mi hermano? Para que ellos vieran, o sea, la gente, las personas vieran el poder de Dios. No te vieran a ti, sino el poder de Dios. No miran al hombre, sino miran a Dios, lo que hace a través de los hombres. Amén. Ponte de pie en esta hora.